Hoy, en Tienes más cuento que calleja, presentamos El viaje del pulgarcito. Un sastre tenía un hijo que era tan pequeño que no abultaba más que un dedo pulgar, y por esto le llamaron el pulgarcito. A pesar de ser tan pequeño, era valeroso y dijo a su padre: «Padre, quiero correr el mundo». «Bueno, hijo mío», dijo el viejo, y tomando una aguja gorda le hizo un puño de lacre, y añadió: «Toma tu espada para el camino». Antes de marcharse, el sastrecillo quiso comer y fue a la cocina a ver lo que su señora madre le había preparado, y si estaba servido en la fuente. «Señora madre», preguntó, «¿qué hay de comer hoy?» «Míralo tú mismo», dijo la madre. El pulgarcito, subiéndose de un salto al fogón, miró en la fuente, pero como metió demasiado la cabeza, el vapor de la cocina le hizo volar por la chimenea. Un rato estuvo el pulgarcito volando por el aire, sostenido por el vapor, hasta que por fin cayó a tierra. Entonces se vio en el ancho mundo, y andando sin rumbo fijo, entró de aprendiz, pero la comida que le daban no le parecía muy escogida. «Señora maestra, si no me dais de comer mejor», dijo el pulgarcito, «me marcho, y mañana por la mañana escribiré con yeso a la puerta de vuestra casa. Demasiadas patatas, carne poca. Adiós, señor rey de patatas». «¿Qué querrás tú, saltamontes?», contestó la maestra, y enfadada agarró sus trapos para pegarle. Pero el sastrecillo, metiéndose debajo del dedal, sacaba la lengua a la señora maestra. Esta, levantando el dedal, quiso cogerle, pero el pulgarcito saltó entre los trapos, y mientras la maestra los sacudía y le buscaba, se metió en el cajón de la mesa. «¡Hola, hola, señora maestra!», exclamó sacando la cabeza, y siempre que le quería pegar, el pulgarcito se bajaba el cajón. Pero al fin le cogió y le echó de la casa. El sastrecillo fue andando y llegó a un bosque muy grande, donde encontró una partida de ladrones. «¡Hola!», exclamó uno de ellos, «Gigante Goliat, ¿quieres entrar en el real tesoro? Puedes introducirte en él y tirarnos el dinero». Después de meditarlo un rato, el pulgarcito dijo que sí, y fue con ellos al tesoro. Allí examinó la puerta de arriba abajo para ver si tenía alguna grieta. Pronto encontró una y quiso entrar enseguida. Uno de los centinelas dijo al otro: «¡Qué araña tan fea! La pisaré». «Deja al pobre animalito», dijo el otro, «no te ha hecho nada». El pulgarcito llegó sin novedad a la tesorería, abrió la ventana, debajo de la cual estaban los ladrones, y le fue tirando un duro después de otro. Pero de pronto el sastrecillo oyó llegar al rey, que quería examinar su tesorería, y se escondió con toda prisa. El rey notó que faltaban muchos duros, pero no comprendió quién podía haber robado, puesto que no se habían tocado ni las cerraduras ni los pasadores, y todo parecía bien guardado. Al marcharse, dijo a los centinelas: «Tened cuidado, alguien está andando con el dinero». Cuando el pulgarcito empezó de nuevo su trabajo, oyeron sonar el dinero. Entraron corriendo a coger al ladrón, pero el sastrecillo, que les oía llegar, como era tan listo, se fue de un salto a un rincón y se escondió debajo de un duro. Al mismo tiempo, burlándose de los centinelas, gritaba: «¡Aquí estoy!». Los centinelas acudieron, pero cuando llegaban al sitio de donde partía la voz, Pulgarcito ya había saltado a otro rincón debajo de otro duro, gritando: «¡Hola, aquí estoy!». Los centinelas llegaron corriendo al sitio de donde salía la voz, pero mientras el Pulgarcito ya estaba en un tercer rincón del cuarto y gritaba: «¡Aquí estoy!». De esta manera se burló de ellos y los hizo correr por la habitación, hasta que cansados se marcharon. Luego, poco a poco, tiró todos los duros por la ventana. El último lo arrojó con todas sus fuerzas y, montándose en él de un salto, voló por la ventana. Los ladrones celebraron mucho su treta y decían: «Eres un verdadero héroe. ¿Quieres ser nuestro capitán?». Pero el pulgarcito, dándoles las gracias, dijo que primero tenía que ver el mundo. Repartieron entonces el botín entre ellos, y el sastrecillo no pidió más que un céntimo, porque no podía llevar más. Luego, ciñéndose de nuevo a su espada, dio los buenos días a los ladrones y se puso en camino. Se contrató con varios sastres para aprender el oficio, pero no le llegaba a gustar, y por fin entró de criado en una posada. Las criadas no le querían bien, porque sin que lo notaran, veía todo lo que hacían en secreto, y las acusaba a los señores si quitaban algo de los platos o de la cueva. Por fin dijeron ellas un día: «Verás, ya te arreglaremos», y convinieron en hacerle una mala pasada. Poco después, estando una de las criadas segando y viendo al pulgarcito saltar por el jardín, le recogió a toda prisa entre las hierbas, lo envolvió en un pañuelo grande y se lo echó a las vacas. Entre estas había una negra, muy grande, que se lo tragó entero sin hacerle daño. Poco le gustaba al pulgarcito su nueva casa, porque estaba muy oscura y no había ninguna luz encendida.
y cuando ordeñaron a la vaca gritó: «¡Hola! ¿Está pronto lleno el cubo?». Pero con el ruido de la leche no se le entendía. Luego entró el amo de la casa y dijo: «Mañana se matará esta vaca». Entonces Pulgarcito, asustado, gritó con voz clara: «¡Ay! ¡Dejadme salir antes! ¡Estoy dentro!». El amo lo oyó, pero no sabía de dónde venía la voz. «¿En dónde estás?», preguntó. «Dentro de la negra», contestó. Pero el amo no comprendía lo que quería decir y se marchó. A la mañana siguiente mataron la vaca. Felizmente, al desmenuzarla y partirla, no lastimaron al Pulgarcito, pero le metieron entre la carne para las morcillas. Al empezar el carnicero a picar la carne, Pulgarcito gritó con todas sus fuerzas: «¡No des muy fuerte, que estoy debajo!». Pero con el ruido de los cuchillos no le oía a nadie, y el Pulgarcito no sufrió pocos apuros, pero la necesidad da valor, y saltó con tanta ligereza por entre los cuchillos que ninguno le tocó. Pero no había logrado con todo escaparse, pues le agarraron entre unos pedazos de tocino y le metieron en una morcilla. Un poco estrecha era la habitación, y además le colgaron en la chimenea para humearlo. Así es que el tiempo se le hacía bastante largo. Por fin, en invierno le bajaron, porque iban a servir la morcilla a un huésped. Y cuando la posadera se puso a cortar la morcilla, el Pulgarcito tuvo cuidado de no sacar la cabeza demasiado, para que no le cortase el pescuezo, pero aprovechando una buena ocasión, de un salto se escapó. El sastrecillo no quiso quedarse entonces más en aquella casa donde le había ido tan mal, y se puso enseguida en camino. Pero su libertad no fue de larga duración. En el camino se cruzó con un zorro que distraído se lo tragó. Señor zorro!, gritaba el sastrecillo. «Soy yo el que está en vuestra garganta, soltadme». «Tienes razón», respondió el zorro. «Para mí eres tanto como nada. Si me prometes las gallinas del corral de tu padre, te suelto». «Con mucho gusto», contestó Pulgarcito. «Las gallinas las tendrás, te lo prometo». Entonces el zorro le soltó y le llevó en persona a casa de su padre. Al ver el padre otra vez a su hijito querido, le dio al zorro con mucho gusto todas las gallinas que tenía. «Te traigo una buena moneda», dijo el Pulgarcito a su padre, dándole el céntimo que había adquirido en su viaje. El sastre mandó hacer una casa como la jaula de un canario, y allí vivió muchos años el Pulgarcito, sin acordarse de nuevas aventuras.